Siempre es un honor hablar de parte de Dios y delante de Dios, como escribió el apóstol Pablo. Llegamos al tiempo de la predicación para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, y confío que este mensaje será una bendición para cada uno de nosotros, que será muy importante. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Nos vamos a enfocar la predicación de este día en estos versículos 13 y 14. Una vez que lo encuentre, quiero pedirle de favor si puede ponerse de pie, y mientras doy lectura, si puede seguir con su vista lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 16, 13 y 14. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdenos a entender en esta hora, Señor, que estamos en una constante batalla, una batalla espiritual, en la cual necesitamos atender con toda prontitud y totalmente estas instrucciones, a fin de poder ser una iglesia fiel a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos a entender, por favor, Señor, los tiempos en los que vivimos, y que incluso cuando vivimos en un paraíso, como en muchos sentidos es Cabo San Lucas, nos ayude a entender también que hay mucha batalla, mucha lucha espiritual. Ayúdenos, Señor, a poder tener nuestra mente en usted en este tiempo. Guíenos, Señor, y por favor fortalézcame a mí para que también pueda hablar con claridad y con precisión su palabra. Y, Señor, como hemos cantado, que usted haga que la semilla germine en nuestro corazón. Para la gloria de Cristo lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar. La porción bíblica que tenemos para este día pertenece a las exhortaciones finales, a la despedida de la carta del apóstol Pablo. En otras cartas que escribió el apóstol Pablo podemos observar esto mismo, un patrón muy semejante. A menudo sus exhortaciones al final de la carta son, como decimos, la cereza del pastel, o resumen el mensaje que ha venido diciendo desde el primer capítulo, el primer versículo, hasta el final. Solo en algunos pocos casos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5, las exhortaciones finales son una manera de recordatorio de otras cosas que Pablo les había enseñado cuando estaba con ellos. Pero aquí nosotros tenemos la cereza del pastel, hermanos, el resumen de todo lo que Pablo ha querido decir. Y como le dije a alguien en broma, si no estuviste en todo 1 Corintios y viniste este día, lo ganaste. Ahora ya sabes de qué se trata toda la carta. Entonces, es muy importante entender y atender a lo que Pablo dice en estos versículos. La importancia y la relevancia de estas exhortaciones es algo que, hermanos, no se puede sobreestimar. Encontramos 5 exhortaciones y 4 de ellas provienen de un contexto, o tienen que ver mucho con un contexto militar. Entonces, es como si dijéramos que aquí el apóstol Pablo
está hablando a la iglesia como un comandante, estaría hablando a un grupo de soldados que están bajo su cargo. Él está hablándoles así, y todo ello nos deja entender que hay una batalla espiritual como trasfondo. Las órdenes del apóstol Pablo, como guía del Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo, siguen siendo para nosotros, hermanos, el camino a través del cual Dios puede proveer victoria para la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia fiel a Cristo. Y es que la Escritura enseña, hermanos, claramente que los creyentes se encuentran en una batalla espiritual. No es una batalla, como dice en Efesios, contra carne y sangre. Es decir, no es simplemente contra personas, pero es una batalla espiritual. Es contra seres espirituales que buscan la muerte, la corrupción y la descomposición de la humanidad que fue hecha a imagen de Dios. Para los demonios, para estos seres espirituales, lo mejor de lo mejor es que vayamos corrompiéndonos, descomponiéndonos entre nosotros, y que cada vez vayamos en una sociedad mayor y mayor y mayor decadencia. Es una batalla feroz. El apóstol Pablo describió al diablo como un león rugiente merodeando para ver a quién devorar. Yo no sé usted, pero esa imagen me provoca un escalofrío. Pensar en alguien buscando ocasión, punto débil para entonces atacar y devorar. Es una batalla por la verdad, donde todo lo que busca hacer el enemigo es engañar el entendimiento, cegar el entendimiento de las personas, como dijo el apóstol Pablo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo. ¿Recuerda usted en Mateo 5:14? Y es a través de sus discípulos, de antes, de ahora, que Dios hace llegar la luz para rescatar a las personas de las tinieblas. Por ello, los ataques del diablo y todo su ejército se concentran en cubrir, en tapar, en ocultar la luz de la iglesia al mundo. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, usted recuerda que el Señor Jesucristo le dio un mensaje a las iglesias de Asia, 7 iglesias. Y en esencia el mensaje es este: iglesia, necesitas atender a ciertas cosas para mantenerte fiel y que tu luz, la luz de Cristo, siga brillando en la sociedad en la que te encuentras. Porque la sociedad de Esmirna, la Odisea y cada una de estas ciudades que existen en el día de hoy, en lo que actualmente es Turquía, tenían ciertas luchas y características que cada ciudad tenía que enfrentar. Y cada ciudad en la actualidad es lo mismo. La Paz tiene sus luchas muy particulares, Cabo San Lucas, y cada ciudad tiene ciertas cosas que enfrentar particulares. Y Dios le dijo a las iglesias: esta es tu lucha y esta es la manera en la que la tienes que enfrentar. Cuando la iglesia no atiende a ese llamado, entonces deja de ser luz y se convierte en una institución más. Pasa a ser una dentro del montón de instituciones de beneficencia para la sociedad, y solamente eso. Por eso, cuando usted conozca o haya visitado o vea una iglesia y usted vaya y se siente y escuche y el mensaje parezca más una terapia en grupo, usted está viendo una iglesia en decadencia, porque ha dejado de ser un faro de la verdad, ha dejado de ser esa luz que brilla y emite la luz de Cristo, y se ha convertido en un ¿cómo te sientes?, en un ¿cómo te va?, en una terapia grupal, y ha dejado de ser el distintivo que tiene para ser pues un grupo más de ayuda a la sociedad. La iglesia es una embajada del reino de Cristo, y ciertamente, hermanos, los tiempos que vivimos son particularmente difíciles. Tal vez usted piense que estoy exagerando, pero la realidad es que esta generación está cargando con la acumulación de maldad de muchos años. Tenemos un suelo bien abonado para toda clase de pecados en nuestra sociedad. Y permítame ilustrarlo con un ejemplo.
De unos años para acá, se ha dicho que el problema principal del hombre, ¿cuál es? Que le hace falta amarse a sí mismo. Tu problema es que no te amas lo suficiente a ti mismo. Los profesionales de la salud mental que asisten a sus clientes, que ayudan a sus clientes, le dicen a las personas y guían a las personas en ese proceso de amarse a sí mismos, el amor propio. ¿Cuál es la cuestión, hermanos, con el amor a sí mismo? En esencia es egoísta. Naturalmente se nos da amarnos a nosotros mismos. Ser egoístas, no, nadie me tiene que enseñar. De bebé era egoísta. No me tuvo nadie que enseñar a gritar cuando yo quería alguna cosa, hacer un berrinche, era algo natural. Así que amarme a mí mismo era simplemente algo bastante natural. Y si nuestra sociedad acentúa el egoísmo, el date gusto, el amor propio, eso es un terreno muy propicio para el desenfreno. Yo quiero hacer esto y yo lo quiero, así que si alguien se interpone en mi camino, yo lo quiero, yo me amo a mí mismo y hago. Eso es muy peligroso. El apóstol Pablo previno a Timoteo desde hace mucho tiempo atrás, ahí en 2 de Timoteo. Por alguna razón se borró de aquí, pero si no me equivoco es 2 Timoteo 3. Parece muy importante recalcar lo que dijo el apóstol Pablo ahí. Sí, 2 Timoteo 3, 1 y 2. O sí viene ahí, pero acá no. Del 1 al 2 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y luego, note, esta es la característica que encabeza todos los demás vicios: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3 no está ahí, pero también podemos verlo: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y bueno, sigue todavía la lista, pero todo está encabezado por el tema de el amor propio. Y no es una casualidad, hermanos, porque por amor propio o por egoísmo, un hijo adolescente puede golpear a su madre, porque su madre le dice: ya por favor deja los videojuegos, ya por favor duérmete. Y el hijo puede insultar y golpear a su madre. Una hija adolescente puede insultar y golpear a su madre cuando su madre le dice: no vas a ir a la fiesta, hija, no vas a hacer eso. Y la hija, ¿por qué? Porque ella quiere y siente que ella es más importante que cualquiera de las reglas y cosas que hay alrededor. Entonces, si los profesionales en la salud mental dicen que lo más importante para evitar la neurosis es el amor propio, el amor a sí mismo, imagínense si así estamos sembrando el suelo, qué clase de jóvenes, de niños y de sociedad va a crecer en un lugar así. Ese por amor propio, por egoísmo, que somos soberbios, jactanciosos, ingratos, porque siempre creemos que merecemos más. Hoy necesitamos atender y escuchar a las palabras del apóstol Pablo, hermanos, a fin de ser una iglesia fiel en medio de esta batalla espiritual. Por eso mi exhortación general en este día es que atendamos a las órdenes que Dios nos da para ser una iglesia fiel. ¿Y cuáles son esas órdenes? La primera: velen, estén alerta. Versículo 13 nos dice ahí: velad. Y la palabra velad proviene del griego grigoreo.
donde tenemos el nombre de Gregorio. Gregorio o Grigoreo significa alguien que vigila, alguien que está alerta, alguien que está despierto. Es una palabra que nuestro Señor usó muchas veces con sus discípulos, y la mayor parte de las veces era para advertirle a sus discípulos de los tiempos que vendrían. Permítanme un momento, me estoy dando cuenta que no me aparecen los versículos. Por eso es que estoy notando que no. Ya mejor. Mateo 25:13. Mire, nada más cosas. Mateo 25:13 dice el Señor Jesucristo: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. El Señor también dio advertencias y promesas. En Lucas 12:37 nos dice: dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. En otras partes vemos que Pablo velaba por los ancianos, por los pastores de Éfeso, los amonestaba, los instruía, los corregía. Nos dice en Hechos 20:31. Pablo también exhortó a la iglesia de Colosas a velar en oración, perseverar. ¿Y por qué uno vela, hermanos? ¿Por qué uno vigila? ¿Por qué uno está alerta? Sería un despropósito velar, vigilar por un trozo de varilla, ¿no? Por allí que le dijeran: por favor, se va a quedar la noche cuidando ese trozo de varilla allí. Usted va a decir: oye, ¿cuánto vale el trozo de varilla? Prefiero dormir y pagarlo después. Pero cuando uno vela, cuando uno interrumpe el placer del descanso y el sueño, lo hace por un bien preciado, por algo que vale la pena. El trabajo de un velador, de cierta manera, es muy simple, ¿no? El velador debe asegurarse que lo que está dentro permanezca dentro, y que lo que está afuera permanezca afuera. Así sencilla es la labor del velador. Y algunas veces la persona que debe velar por los bienes de otro no considera esto, y no considera la importancia de los bienes de la otra persona. Él descansa, duerme, y así entran los ladrones que no deben entrar y se llevan aquello que no debe salir. Y ciertamente eso estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, hermanos. Los líderes de la iglesia habían dejado de velar, y las cosas que estaban dentro de la iglesia, el amor, la bondad, la paz y el fruto del Espíritu, estaba empezando a salir de la iglesia, y estaba empezando a entrar lo que estaba afuera: la división, el orgullo, la vanagloria. Y es por eso que la iglesia estaba padeciendo, porque sus líderes y su iglesia en general no estaba velando. Usted no puede dejar de velar, hermano, y creer que todo va a permanecer en su lugar por mucho tiempo. Si usted deja de velar por su esposa, usted no puede esperar que 2 semanas después la relación va a ir bien. Esposa, usted no puede dejar de velar por su esposo y creer que después de un mes las cosas van a ir igual. Usted no puede dejar de velar por sus hijos y creer que después de un mes todo va a estar igual. Usted sabe que si deja de velar, algunas cosas que deben de estar dentro van a estar fuera, y algunas cosas que deben de estar fuera van a estar dentro. Usted y yo debemos de velar para que el amor esté dentro y no la amargura. Debemos de velar para que la gratitud esté dentro y no la ingratitud. Velar por el fruto del Espíritu. Y una manera práctica en cómo los creyentes pueden velar es cuando oran. Marcos 14:38 dice:
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez leí la frase que se le atribuye a Martín Lutero y me llamó la atención. A ver, contador, tómele foto porque va para el estado, ¿verdad? Dice: si dejo de orar por un día, Dios se dará cuenta. Si dejo de orar por 2 días, el diablo se dará cuenta. Si dejo de orar por 3 días, todos se darán cuenta. Usted y yo necesitamos velar. Necesitamos velar. Segunda exhortación: estén firmes en la fe. Dice ahí en el versículo 13, estad firmes. Y esa palabra estico, estad firme, significa estar de pie, mantener una posición, mantenerse firme. Y la fe es aquello sobre lo cual uno debe de estar firme. Por la fe entendemos aquello que los apóstoles predicaron, aquello que ellos recibieron y enseñaron. 4 cosas que ya hemos visto en 1 Corintios 15. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras, y 4, que fue visto por más de 500 testigos. Y esto es esencialmente en lo que la iglesia debe estar firme. Y digo esencialmente porque hay otros puntos que podemos agregar. Y por desgracia, la iglesia de Corinto no estaba firme. Por eso se metió dentro de la iglesia la falsa enseñanza de que, bueno, la resurrección ni importa, ni tiene mucho que ver con nosotros, y quitan uno de estos pilares principales dentro de la iglesia, y entonces la iglesia empieza a desmoronarse. Este es un hecho que nos deja una enseñanza importante, hermanos. Cuando no nos afirmamos en la fe, es fácil que entren en medio de nosotros falsas enseñanzas. ¿Se puede decir que lo opuesto de estar firme es ser llevado por todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que engañan, que emplean con astucia las artimañas del error? Nos dice en Efesios 4, del 11 al 14. Si usted no está firme y en lugar de eso se deja llevar por las modas, se deja llevar por la tendencia, que está aquí, que está allá, que está padre, mira aquella iglesia bien grandota, tiene 15,000 personas, ¿cómo le hicieron? Y entonces, mira, ellos nos han vendido la receta a cambio de que, bueno, le demos un porcentaje de las ofrendas y nos van a enseñar cuál es el proceso de crecimiento y todo eso. Cuidado, cuidado. Son vientos de doctrina, son modas, son modas. Estar firme en la fe requiere que los líderes y el grueso de la congregación conozcan adecuadamente los fundamentos de la fe cristiana y sepan distinguirla del error. Cuando los líderes particularmente no están firmes, allí comienzan a surgir toda clase de intrusos. Y no lo digo solamente en la iglesia, en la sociedad en general, en cualquier posición que usted esté. Si el liderazgo no es firme, no es fuerte, van a haber fugas y van a empezar a levantarse personas y va a haber cosas difíciles. Estemos firmes en la fe, hermanos. Tercera exhortación: pórtese varonilmente. Ahí nos dice en el versículo 13, portaos varonilmente. Y aquí tenemos la palabra andrizome, que etimológicamente sí se traduce así, portarse, ser varonil, pero el significado convencional es ser valiente, así que incluye mujeres y hombres, no es solamente de hombres, pero incluye a mujeres y hombres. Ser valiente no es solamente para hombres, pero los griegos entendían que el rasgo característico de un varón es la valentía. Por eso, si no eres valiente, pues está la pregunta, ¿verdad? Oye, este es el rasgo característico de un varón. En el Nuevo Testamento, esta es la única vez que aparece la palabra, pero en el Antiguo Testamento aparece muchas veces. Por ejemplo, ¿recuerda usted a Josué? Al comienzo del libro de Josué, capítulo 1, ¿qué le dijo el Señor 3 veces? Esfuérzate y sé valiente.
Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios le dijo eso? Bueno, por la sencilla razón de que este hombre iba a ser el general del ejército, iba a entrar por años en guerra en contra de los pueblos que estaban allí, que eran más grandes y fuertes que ellos. Así que se requería bastante valentía, bastante valor, coraje, arrojo, para poder ir y decir a todo el ejército: miren, ustedes ven que están bien grandes, ustedes ven que están bien fuertes, ustedes ven que viven en ciudades amuralladas, pero vamos a enfrentarlos. Y el Señor les dijo por eso 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Hay una batalla por delante. En la actualidad, hermanos, la valentía es una cualidad en peligro de extinción. Existen muchos hombres que son temerarios, traen un arma, manejan a altas velocidades, hacen toda clase de imprudencias. Eso no es valentía, eso es ser temerario. Pero ser valiente es una cosa diferente. Valiente es el que está dispuesto a señalar lo que está mal y se suma para la solución. Y aquí quiero distinguir al valiente del quejumbroso, porque el valiente señala lo que está mal a riesgo de su vida o a riesgo de algunos beneficios. El quejumbroso se queja, señala lo que está mal, pero sabe que nadie lo va a tocar ni nadie le va a decir nada. Pero si le pusieran precio a su cabeza, calladito, ni diría nada. Pero el valiente, cuando sabe que algo está mal y sabe que va a venir algo mal, si él denuncia, si él dice, si él señala, el valiente lo hace, corre el riesgo. Valiente es aquel que está dispuesto a luchar contra sí mismo por hábitos de pecado. Valiente es aquel que lidera su hogar con amor. Valiente es aquel que es capaz de decirle a su esposa: perdóname, a sus hijos: te amo, aunque nunca haya escuchado esas palabras de parte de su madre y de su padre, pero él está dispuesto a ir contracorriente. Valiente es aquel que enfrenta sus problemas y conflictos con otros sin manipulaciones, sino de forma responsable. Valiente es aquel que atiende al llamado de Dios a pesar de los muchos peligros y dificultades. La persona valiente pocas veces se encuentra en condiciones cómodas. Si no padece por las circunstancias, el valiente padece por las críticas. Y sin duda, si usted quiere encontrar el ejemplo perfecto de un varón valiente, mire al Señor Jesucristo. Lucas 9:51 nos dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué le esperaba en Jerusalén a nuestro Señor? Traición de uno de sus amigos, abandono de sus seguidores, el desprecio, lo golpearon, lo enjuiciaron 6 veces injustamente, lo insultaron, lo desnudaron, los soldados romanos se burlaron de él, lo lastimaron, lo azotaron terriblemente, lo pusieron en una cruz públicamente en señal de maldición delante de todas las personas. Los líderes religiosos se estaban mofando de él, criminales a los lados de él se estaban burlando de él, aunque sabemos que uno se arrepintió. Y cuando él sabía que todo eso venía, él no dijo: no, pues, híjole, el amor a mí mismo dice que no, pues hay que tomársela tranquilo, ¿no? No, él afirmó su rostro y fue a Jerusalén. La valentía es un rasgo de carácter que no debe de faltar, especialmente en los líderes de la iglesia. De otra manera, la iglesia entera está en peligro. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 1, del 6 al 8, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Una cosa que no entendemos a veces de la dificultad que tenía Timoteo
Es que él vivía en una de las sociedades más educadas de Grecia en aquel entonces. O sea, Timoteo, en la iglesia que tenía que pastorear, no estaba compitiendo, vamos a decir, con el ahí principiante, estaba compitiendo con personas sumamente letradas, filósofos importantes, gente importante en muchas cuestiones, gente muy pudiente, poderosa, y eso podía hacer pensar que las palabras de Timoteo y las enseñanzas de Timoteo de la Biblia eran poco importantes para la sociedad cuando había tantos intelectuales importantes alrededor aportando ideas a la sociedad. Timoteo se podía llegar a sentir chiquito y Pablo le dijo: no te avergüences, aviva ese fuego, es importante. Seamos valientes, hermanos. Cuarto mandamiento: sean fuertes. Ahí nos dice el versículo 13: esforzaos. Proviene de la palabra krateo, que significa adquirir poder, fortalecer. La Reina Valera no traduce muy apropiadamente, porque dice esforzaos y da la idea de como poner un poquito más de empuje, cuando la idea tiene que ver con hacer más fuerte, hacerse más fuerte la persona. Y no es difícil entender este mandato si alguien nos dijera físicamente fortalecernos. Pues ya sé, tengo que comer bien, un poquito más de proteína, hacer ejercicio en el gimnasio, descansar bien y todas estas cosas para que el cuerpo se fortalezca. Pero la pregunta es, ¿y espiritualmente cómo nos fortalecemos? ¿Cómo usted y yo nos volvemos fuertes, robustos en las cosas espirituales? Pablo le respondió a Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. La gracia es la vitalidad que Dios le infunde al creyente mediante ciertas disciplinas espirituales. La oración, la meditación en la Biblia, el ayuno, son medios a través de los cuales Dios fortalece espiritualmente a la persona. Usted puede ver a un creyente delgadito y chiquito, ¿no? Pero si ese creyente es ferviente en estas cosas, espiritualmente está fuerte. ¿Fuerte para qué? Para atravesar las pruebas, fuerte para atravesar las dificultades, fuerte para enfrentar las tentaciones. Y yo he visto, hermanos, a hombres en apariencia muy imponentes, en apariencia con muy buena labia, como decimos, ¿no? Saben versículos, dicen, hablan imponentes, no, hombre, una presencia fuerte, ¿no? Pero débiles a los apetitos de la carne. Y se les encuentra que andan con otras mujeres aparte de su esposa, y se les encuentra que andan con ciertas prácticas, una apariencia fuerte, pero un espíritu débil. La fortaleza espiritual, hermanos, nos hace aptos para las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. ¿Por qué Dios no nos da muchas veces un ministerio más importante? ¿Por qué Dios muchas veces no nos, no quiero decir importante, pero ¿por qué Dios no nos confía en ciertas cosas? Porque estamos débiles, hermanos. ¿Cómo Dios nos va a poner a cargar una pesa de 50 kilos y estamos ahí haciendo, sudando con una pesa de 2 kilos? No hay fortaleza espiritual. Y sin fortaleza no podremos velar. Sin fortaleza espiritual no vamos a permanecer firme. Y sin fortaleza espiritual no vamos a ser valiente por mucho tiempo. Usted y yo podemos salir bien animados y decir: pastor, ya, voy a velar, voy a ser fuerte, voy a hacer esto y lo otro. Pero si usted no está fuerte espiritualmente, ese compromiso le va a durar 3 días, 2 días.
Usted y yo necesitamos fortalecernos. La fortaleza espiritual se va adquiriendo con tiempo, con constancia, así como la fuerza física. Seamos fuertes, hermanos. Quinto mandato: hagan todo con amor. Versículo 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. En la carta a los Corintios hay un capítulo dedicado al amor. ¿Cuál es? El 13. Muy bien. Y esto es que era contrastante con la actitud de los corintios. Ellos estaban divididos, ellos estaban en su predicador favorito, ellos estaban divididos en posición social, que yo soy más importante que tú, yo soy más sabio que tú, yo tengo más poder en la sociedad que tú. Los corintios estaban divididos también en quién tenía los dones más espectaculares, que si yo tengo el de lenguas, que si yo tengo el de este y esto, estaban divididos. Y todo ello, el problema es que no había amor. Pablo por eso les escribe acerca del amor. Y es que, hermanos, el amor es el sazonador de todas las cosas. Sin amor, por más cosas que usted haga, van a estar desabridas. Si usted no le echa pasión a eso que hace, si no le pone el amor a Dios, el amor al prójimo, todo eso va a estar desabrido. Pero el amor sazona. Gálatas 5:6 dice: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y el amor es la marca distintiva del genuino cristianismo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios, ¿qué? Dios es amor. En conclusión, hermanos, el Señor le dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicción. Los problemas y las luchas van a venir de un montón de lugares. Van a llegarle que una llamada que no esperaba, una enfermedad, una persona del trabajo, una situación con algún hermano de la iglesia, otra cosa interna por ahí, alguna cosa que le volvió de sus pecados pasados, y van a venir una y otra cosa. Usted va a estar constantemente en una batalla, usted está en una batalla constantemente. Si no es en el interior, es en el exterior. Pero la historia del pueblo de Israel nos enseña una cosa, hermanos, y es que todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. El pecado de Acán, un solo hombre, hizo que el pueblo de Israel perdiera 2 batallas. Usted lo puede ver en el libro de Josué. Los malos comentarios de 10 personas, 10 espías, hicieron que todo el pueblo de Israel divagara en el desierto por 40 años. Unas solas pocas personas débiles que no estén velando, que no estén fortaleciéndose, que no estén actuando con valentía, unas pocas personas pueden hacer que todos nos debilitemos. Y es ahí importante que usted y yo tengamos ese compromiso y esa consagración al Señor de decir: quiero tomar estas 5 cosas y quiero meditar en ellas y quiero aplicarlas. Por eso quiero animarles y exhortarles a tomar con seriedad lo que hemos visto, hermanos. Lo que usted haga puede fortalecer a la iglesia o puede debilitarla. Y si usted y yo hacemos las 5 cosas, por la gracia de Dios, veremos una iglesia protegida. Oremos. Amado Señor nuestro, gracias, Señor, porque aún cuando hay un mar en tempestad y aún cuando hay un barco que está en esa tormenta, usted le da indicaciones claras a la tripulación.
para que puedan salir avante de ellos, Señor. Ayúdenos a atender a estas 5 exhortaciones y que de esa manera la iglesia pueda estar blindada, protegida ante los ataques del enemigo, ante la influencia del mundo, y de esta manera su iglesia, comunidad bíblica, pueda seguir siendo una luz, un faro en medio de esta ciudad. No lo queremos hacer, Señor, y guárdenos de hacerlo por orgullo o vanagloria, pero ayúdenos, Señor, a cumplir con esto para la gloria de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.